Durante largo 30 años, el Señor siempre me ha puesto en contacto con los mejores maestros de la palabra. Esa Biblia que tú ves allí es la Biblia de referencias Thompson, de un gran erudito, del original griego y arameo, un metodista de los más respetados en el mundo de habla hispana. Cuando nosotros estamos sometidos al Espíritu Santo, nosotros entendemos la importancia de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor y un maestro de la palabra. Un buen maestro de la palabra está sujeto a otros maestros de la palabra, porque el Espíritu Santo nos lleva a sujeción. Cuando tú consigas por TikTok personas que no recomiendan ni colegian ninguna de sus opiniones, estamos hablando de nubes sin aguas. Estamos hablando de personas malévolas, pervertidas. Porque los profetas recomendaban a otros profetas. Por ejemplo, Daniel estudiaba los escritos de Jeremías. Por eso que en el capítulo 9 miró atentamente los 70 años de la desolación de Jeremías. Eso se llama colegiar. A Dios gracias, a mí me han formado las mejores universidades de teología. Tenemos el caso de Editorial Vida, que es de las Asambleas de Dios, Editorial CLIE, que es de la editorial de los eruditos más importantes de España, que es la Casa Bautista Editorial CLIE, pero ellos son independientes de los bautistas, pero ellos son de corriente bautista. Yo primero me arriesgo con Dios, pero eso no quiere decir que yo deseche los maestros, porque quien desecha maestros de la palabra y se autoproclama como el único que tiene la razón, estamos en presencia de un pervertido de la fe. Por eso es que Pablo reprende a Pedro y Pedro termina elogiando en su segunda carta. Gustavo es, además de ser un detractor, un calumniador, es un rebelde de la teología sistemática de Francisco La Cueva, que es bautista doctor, rebelde de la teología sistemática de Charles Hodge, que es presbiteriano, no la conoce, y yo se la cito y él sigue insistiendo en su maldad. Ya te etiqueté un video donde te expliqué la Trinidad, colegiada debidamente por Editorial CLIE. Yo te pudiese decir, el Espíritu Santo me dijo esto, me dijo aquello, porque yo soy pentecostal, y los pentecostales nos levantamos en las madrugadas, a las 4, a las 3, a las 2, oramos 5, 6 horas, porque el Espíritu Santo nos habla. Pero si yo no colegio las opiniones con eruditos que ni siquiera son pentecostales, entonces yo sería un papa. Este señor alimenta primero tu ego, tu orgullo, tu prepotencia hacia mí, pero él es un ignorante. Y si un ignorante sigue a otro ignorante, van a ser dos ignorantes. Si 5 tontos, ¿verdad? Tú sigues a 5 tontos, tú vas a ser la sexta tonta, la sexta. Entonces yo te recomiendo que te compres esa Biblia. Esa Biblia, cuando yo tenía quizás un año de convertido, yo me la compré. El Espíritu Santo en éxtasis me recomendó esta Biblia. Me recomendó primero la Reina Valera de 1960 y me recomendó los estudios de este erudito. Este erudito fue tan grande en su trabajo que era un erudito consumado. Y cuando la hizo no tenía dinero como publicarla. Tuvo que vender sus derechos de autor. Yo no soy erudito en el original griego y arameo. Cuando quiero saber algo profundo, bueno, le pregunto a Francisco La Cueva, ya falleció, César Vidal, voy al diccionario bíblico de Samuel Vila, comentario Henry, Mateo Henry, comentario de Adam Barclay, creo que se llama, tal William Barclay también. Yo tengo mi consultor, vamos a llamarlo así, porque uno no puede ser sabio
en su propia opinión. Una vez que yo hago la revisión, hago la interpretación de exégesis al texto con las 5 leyes del doctor Enrique Lang. Te estoy hablando de puros doctores. Entonces, yo busco y pregunto a ver qué opinaba Francisco La Cueva, qué opinaba fulano, sultano, para revisar la mía, ¿no? Y darle más fortaleza. Donde hay multitud de consejos, hay sabiduría. Este señor es sabio en su propio opinión, tuerce, no aplica reglas de hermenéutica, tomó las palabras de un discurso donde yo estaba explicando que en Isaías capítulo 63, Isaías 63, 16, habla de que Jehová es nuestro Padre y es nuestro Redentor perpetuo, eterno. Entonces, cuando se habla de Jehová en el Antiguo Testamento, a toda Jehová, que están las 3 personas allí, las 3 personas de la Trinidad están metidas allí en el nombre Jehová, como lo diría la primera de Juan capítulo 5-7. 3 son los que dan testimonio en el cielo. Estos tres es Jehová. El pueblo de Israel los veía como uno solo, porque no se les había revelado la Trinidad. Entonces, a estos 3, al Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová se le llamaba Padre. Al Padre, se le llamaba Padre, por supuesto. Y a Jesús también, para aquel momento, en el Antiguo Testamento, se le llamaba Padre también. No había sido revelado, no había sido encarnado el Verbo. En el Nuevo Testamento es donde vemos la perspectiva más amplia. El brazo de Jehová se nos desnuda, se nos descubre, y aquel Jehová se hace carne. De los 3, uno se hace carne, que es el Verbo encarnado, pasa a ser Jesucristo. Eso fue lo que yo expliqué en los videos. Que en el Antiguo Testamento los 3 se les llamaba Jehová, el Padre, y estaban los 3 allí. Pero ya en el Nuevo Testamento comienzan unas funciones donde el Verbo encarnado ahora es Jesucristo, porque se encarnó. Antes de eso no había sido encarnado. ¿Cuántas veces se encarnó Jesucristo? Una sola vez. Jesucristo fue engendrado una sola vez, pero ya el Verbo existía. Pero si tú no estudias teología y comienzas a escuchar a esta persona que no ha sido colegiada, no ha sido pasada por un instituto bíblico ni de los bautistas ni de las asambleas de Dios, pues él dispara como loco, creyendo que sabe y no sabe. Y él cree que sabe, pero no sabe que no sabe. Entonces, el que sabe que no sabe y investiga. Te recomiendo esta Biblia de referencias Thompson. Cómpratela. Aquí en Venezuela vale $70, $80. Cómpratela. Y estudia libro por libro, capítulo por capítulo. Haz estudios de temas en cadena. Estudia perfil por perfil. Tienes muy mal carácter. Eres burlona. Y los burladores no entrarán en los cielos. Una de las características de los falsos maestros y lo que produce la secta de demonios que anda por acá, de los reformados, son burladores. Usted es una dama. Usted debería de respetarme, ser mansa y humilde, porque los burladores no van a heredar en los cielos. Judas dice que vendrán burladores. Pedro dice que vendrán burladores. Pablo también enseña la misma corrupción. ¿Eres tú participante de la burla? Pórtate seria. ¿Así tratas a tu esposo? ¿Con ese respeto? Si es que tienes. ¿Así tratas a tu papá? A los varones se respeta. Aquí es donde dice Pablo: no permito a la mujer que enseñe, que domine el hombre, cuando son groseras, cuando son irrespetuosas, cuando son arrogantes. Entonces Pablo las manda a callar. Tenía razón Pablo en mandarlas a callar, porque eran brujas de allá de Atenas. Y si tú te portas de la misma manera, póntete la chaqueta de aquellas mujeres que Pablo mandó a callar, que pertenecían al templo y estaban
analfabetas.